Bueno, vamos a empezar con la clase propiamente dicha. Antes que nada, aclarar que yo trabajo en el laboratorio de acústica y percepción sonora, no en el laboratorio de acústica y psicoacústica, que ese es el nombre de la materia. Repito que cualquier duda o inquietud que tengan en cuanto al trabajo que hacemos en el laboratorio, se pueden comunicar conmigo, pueden visitar el laboratorio. Yo encantado les puedo explicar tanto lo que hacemos como mostrarles las instalaciones del lapso al que le interese. Pero bueno, vamos a lo que tenemos que ir, que es a la clase de hoy. El objetivo del curso en general, entonces, como les expliqué en el videito anterior, es entender o tratar de entender primero qué es el sonido en general. Entonces, el sonido, lo que nosotros escuchamos, empieza primero con un fenómeno físico, que es la generación de ondas sonoras por una fuente sonora y el viaje de estas ondas por un medio. Nosotros escuchamos la mayoría de las veces a través del aire, pero bueno, podemos escuchar en el agua. Por ejemplo, si vamos a una pileta y hacen ruido abajo del agua, las ondas sonoras también viajan en el agua, o apoyando algún metal también viajan por metales o por diferentes medios. Eso ya lo vamos a ver en clases más adelante. Entonces, el objetivo del curso es estudiar la relación que existe entre las características físicas de un sonido y las sensaciones que este produce en nosotros, fenómeno conocido como percepción auditiva. Entonces vamos a separar dos partes claramente. Una parte que es el evento acústico, es la parte de una fuente sonora que está generando una vibración y que esa vibración genera ondas sonoras en un medio. Esas ondas sonoras van a poder viajar por ese medio. Ahora vamos a tratar de entender cómo. Ese es un fenómeno físico. No produce ningún sonido, son simplemente un objeto en movimiento vibrando y produciendo vibraciones que viajan que viajan por un medio dado, ¿ok? Eso no tiene ningún sonido. El percepto sonoro o el sonido se genera en nuestro cerebro cuando nuestro cerebro o nuestro sistema auditivo decodifica esa información física y la transforma en información perceptual a través de información neuronal. O sea que lo que tiene que hacer el sistema auditivo o la misión que tiene es transformar esas ondas o esa información física en información neural. En la clase de sistema auditivo vamos a ver exactamente cómo hace el cerebro para realizar esto. Entonces, el curso lo vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla y es ¿cómo se produce un sonido? ¿Cómo se produce un sonido? Entonces, la forma más fácil de entender cómo se produce un sonido es pensar lo contrario, cómo no producimos un sonido. Imaginémonos que estamos jugando a la escondida cuando éramos chicos, nos escondemos atrás de un árbol y eso basta para tapar nuestra imagen, digamos, para ocultar nuestra imagen visual hacia la persona que nos está buscando. Pero ¿qué tenemos que hacer además para que no nos encuentre? Y es no emitir sonido. ¿Y cómo hacemos para no emitir sonido? La única forma, digamos, que hay es quedándonos lo más quieto que podamos. O sea, todo sonido, entonces, es generado por una fuente sonora que está puesta en movimiento, que genera vibraciones y que esas vibraciones se pueden transmitir al medio a través de esas vibraciones. Agarra las moléculas del medio, las perturba y hace que vibren también y hace que esas vibraciones puedan viajar por ese medio como si fuese una ola en el mar, una onda en el agua. Ahora vamos a ver unos videitos para que se entienda eso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se produce el sonido? Bueno, se produce por una fuente que está puesta en movimiento. Si esa fuente está quieta, no produce ningún sonido. Una fuente sonora no necesariamente produce siempre sonido. Para que produzca un sonido hay que ponerla a oscilar, a vibrar. ¿Okay? Y además hace falta un medio que pueda transmitir esa vibración por el espacio, digamos, ¿para qué? Para que llegue al receptor y ese receptor pueda transformar esa vibración en información neuronal que pueda ser decodificada luego por el cerebro. Vamos a ver ahora unos videitos. El primer video que les quiero mostrar es este. No tiene sonido, es solamente para que veamos, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es un diapasón. Un diapasón al cual un péndulo está por excitar, o sea, le está por pasar energía. Este diapasón cuando se encuentra en reposo, obviamente, no produce ningún sonido. Está quieto. Ahora, cuando nosotros agarramos y le entregamos energía a este diapasón mediante un golpe, lo que pasa con el diapasón es que se pone a oscilar. Y acá yo quiero que veamos dos cosas en la oscilación de este diapasón.
La primera es que fíjense que la oscilación va para un lado y para el otro, siempre pasando por el punto de equilibrio cero, que era cuando el diapasón estaba quieto. Ahí lo estoy frenando yo. Si el diapasón está quieto no pasa nada, pero este diapasón lo pusimos a vibrar, ¿no? Le entregamos energía y este diapasón tiene la capacidad de oscilar en torno a un punto de equilibrio. ¿Bien? A medida que pasa el tiempo, la amplitud de esa oscilación va a ir disminuyendo hasta que vuelva a quedarse quieto. Si yo no le entrego más energía, el diapasón va a tender a volver a quedarse quieto. Acá tenemos entonces una fuente sonora moviéndose. Entonces, ¿qué es lo que hace esta fuente sonora? Bueno, esta fuente sonora lo que hace es accionar sobre las moléculas de aire que están alrededor de ella. Entonces, cuando venga para este lado, va a apretar las moléculas de aire que estén de este lado. Las que estén de este lado van a ser dejadas libres cuando vaya por este lado. Las de este lado van a ser apretadas cuando el diapasón venga para el otro. ¿Se entiende eso? Bueno, concentrémonos en las que están de este lado. Entonces, lo que va a hacer este diapasón, ni más ni menos, es apretar las moléculas de aire que estén de este lado cuando venga para este lado y descomprimirlas cuando vaya para el otro. O sea, si yo me paro acá voy a estar apretado, desapretado, apretado, desapretado. ¿Ok? Va a cambiar la presión en el aire, entonces, en esta zona. Y va a hacer, además, que las partículas de aire estas que están siendo apretadas se muevan para allá cuando el diapasón viene para este lado y se muevan para el otro lado cuando el diapasón la suelta y las va a poner a oscilar en la misma frecuencia que está oscilando este diapasón, empujando a su vez a las moléculas de aire que van teniendo al lado. ¿Ok? O sea, esta oscilación del diapasón se propaga por el medio, en este caso el aire, a la misma frecuencia de oscilación de la fuente sonora, es capaz de propagarse en el espacio. Imaginemos, ¿no? Por ejemplo, que yo estoy en un recital del Indio Solari en una punta, está toda la gente pegadita una con otra, y yo desde la punta empujo. Entonces yo empujo al del lado, el del lado empuja al que tiene el lado, y toda esa perturbación que yo hice se va a ir toda para un lado, y después cuando descomprima se van a venir todos para el otro. O sea, la gente va a pasar de estar en un estado de reposo a ser empujado por un lado y descomprimirse para el otro y tender a quedarse en el mismo lugar. Pero lo interesante es que como yo estoy empujando al del lado y al del lado, al del lado y al del lado, al del lado, la perturbación que se provoca en una de las puntas, en este caso la que está produciendo el diapasón, puede viajar por el espacio. Y si antes de que esa perturbación disminuya su intensidad hasta que desaparezca, hay un receptor que pueda recibirla, o sea, recibir esa fuerza, en este caso es el tímpano el que lo hace en el oído externo, ese receptor va a poder analizar lo que pasa con esos movimientos y transformarlo en el caso del sistema auditivo en sonido. ¿Okay? Entonces, para que se produzca un sonido es necesaria una fuente sonora en movimiento, un medio en el cual la perturbación, la perturbación de la onda sonora pueda viajar, y después, bueno, para que se produzca el sonido propiamente dicho, un receptor que pueda transformar esas vibraciones en una sensación de sonido a través de información neuronal. Entonces, para que se produzca un sonido y para que un sonido viaje desde una onda sonora hasta nuestro oído, necesitamos un medio elástico que sea capaz de vibrar, igual que la fuente sonora. ¿Bien? ¿Para qué? Para que la vibración de la fuente se propague y pueda llegar hasta nuestro oído. Si yo tuviera este diapasón en el vacío, estaría moviéndose y no estaría generando ningún tipo de perturbación en el aire, así que yo por más de que ponga un micrófono, me ponga yo a tratar de escuchar lejos del diapasón, yo no voy a escuchar absolutamente nada, porque esa perturbación no va a generar ningún cambio en las moléculas del ambiente, digamos, ¿no? O sea, no hay un medio por donde esa perturbación viaje, y el sonido justamente es una onda sonora que transmite la perturbación producida por una fuente sonora por un medio hasta llegar a un receptor. ¿Se entiende eso? Es muy importante. Y la otra cosa importante es que las partículas de aire, las partículas de ese medio elástico se van a mover con la misma frecuencia siempre que el objeto que está generando esa perturbación. O sea que si el diapasón se mueve 3 veces por segundo, las partículas estas de aire van a estar oscilando 3 veces por segundo. Y esta partícula que está acá va a excitar a la partícula que tenga al lado 3 veces por segundo y así sucesivamente. Y por lo tanto esa onda va a viajar en esta dirección, en realidad en todas las direcciones, a una velocidad dada, que es la velocidad del sonido, pero con una frecuencia que va a estar determinada siempre, independientemente de la velocidad que lleve, la frecuencia va a estar determinada siempre por la frecuencia de oscilación de la fuente que la generó. Vamos a parar esto. Ahí vamos. Volvemos a la clase entonces.
Entonces, podemos dividir a lo que es el sonido en dos, en un fenómeno físico, que son las ondas sonoras, y en un fenómeno psicofísico, que es después la interpretación de estas ondas sonoras por el sistema nervioso. Toda la primera parte del curso vamos a hablar entonces del fenómeno físico, ¿no? Del fenómeno acústico. Entonces ya lo dijimos, lo voy a leer. El sonido entonces se origina por la vibración de un objeto, que vamos a llamar siempre fuente sonora, que genera una rápida sucesión de compresiones y expansiones del aire o de cualquier medio elástico, agua, metales, etc. Estas compresiones y expansiones inducen ondas de presión conocidas como ondas sonoras. ¿Por qué ondas de presión? Porque cuando yo aprieto muchas partículas aumenta la presión, y cuando se vuelve el medio más laxo y estas partículas pueden esparcirse como estaban antes, la presión disminuye. Y si yo estoy haciendo esto con una frecuencia dada, yo voy a tener ondas que van a aumentar la presión y a disminuir la presión con una frecuencia determinada, en el caso del diapasón. Las ondas sonoras, por ende, necesitan un medio elástico para propagarse, y por lo tanto el sonido no se propaga en el vacío. Con la explicación que yo di recién del diapasón creo que quedó claro. La única forma de que el sonido se propague por un medio es que ese medio tenga muchas partículas elásticas que puedan vibrar y que puedan accionar unas contra otras para que la fuerza entregada por la fuente viaje por el espacio, digamos. ¿Por qué? Porque la fuente se mueve para un lado, acciona sobre una partícula que a su vez acciona contra la del lado, que acciona contra la del lado. Acuérdense del ejemplo del pogo, ¿no? Estamos todos apretados y si viene fuerza de allá, nos movemos todos para allá y nos movemos para el otro lado, ¿ok? Es algo parecido. Son muchas moléculas de aire que son puestas a vibrar por una fuente sonora, y esa vibración viaja por el espacio. A eso se le denomina onda sonora, ¿ok? Entonces, para que exista un sonido, lo que llamamos sonido, o sea, alguien que escuchando un sonido, no basta con que haya ondas sonoras, ¿bien? Sino que lo que hace falta es que esas ondas sonoras puedan producir en nosotros la sensación de sonido. Todos hemos visto por ahí que hay algunos animales que pueden escuchar sonidos que nosotros no escuchamos, o hay sonidos, por ejemplo, vos tocas la armónica y hay un perro y el perro se pone a llorar. Bueno, hay frecuencias que nosotros no estamos escuchando, que el perro sí, y que lo está lastimando de la armónica. Ya vamos a ver una diapositiva al respecto. Entonces, ¿puede haber ondas sonoras que nosotros no escuchemos, que estén por fuera de nuestro alcance perceptual? Sí, entonces no va a ser un sonido, van a ser ondas sonoras que para nuestro sistema auditivo no se va a transformar en sonido, y sin embargo para el sistema auditivo de otro mamífero, como puede ser un perro o por ejemplo un murciélago o un delfín, que escuchan ultrasonidos, sí van a ser un sonido. Entonces, para que exista un sonido necesitamos tres cosas. La fuente, que ya vimos, el diapasón que vimos en el videíto de recién. Esa fuente tiene que estar en movimiento, o sea que tiene que ser puesta a oscilar mediante el ingreso de energía o de una fuerza, y eso lo hace un mecanismo de excitación. En el caso del diapasón que veíamos recién, si quieren mírenlo de vuelta, es la bolita que le pega al principio la que entrega energía y pone a vibrar a la fuente sonora. Entonces es necesario un mecanismo de excitación, un elemento vibrante que sea capaz de oscilar con esa excitación, que no le pegue y se quede quieto, tiene que ponerse a vibrar. Y en muchos casos un resonador que hace que esas vibraciones se amplifiquen. En el caso de los instrumentos de música se entiende muy bien lo que es un resonador. La cuerda generalmente está atada a la tapa armónica, por ejemplo, de una guitarra criolla. No la tengo ahora acá, después en otros videos la veremos. La tapa armónica esa lo que hace es oscilar con la misma frecuencia que las cuerdas y hacer que que la vibración de la cuerda mueva muchísimos más partículas de aire, ¿no? Se aumenta el área vibrante y por lo tanto aumenta la intensidad de la vibración que está generando la cuerda. En el caso de los instrumentos eléctricos, eso lo produce el parche de un parlante, donde nosotros amplificamos el movimiento de las cuerdas hacia un área mucho más grande de movimiento. El parche de un parlante no hace ni más ni menos que moverse en estas dos direcciones y empujar el aire a las frecuencias que salgan de cada una de las cuerdas. No es ni más ni menos que eso. Después existe un medio que es muy importante. Lo estábamos viendo y hablando también cuando veíamos el video del diapasón. O sea, todo el medio que nos rodea está lleno de moléculas, digamos, que son las que mueven el ventilador cuando nos tira vientito. Bueno, en el caso del sonido no viajan las moléculas por el aire, lo que hacen es estar quietas y el sonido simplemente las pone a oscilar en su lugar. Lo que pasa es que la oscilación de una hace oscilar a la del lado, y lo que viaja
entonces es la perturbación pero no la materia, o sea, viaja la energía y no la materia. Entonces necesitamos un medio propiamente dicho donde haya partículas que tengan la capacidad de vibrar y transmitir esa vibración a la que tiene al lado, para que haya sonido. En el vacío no hay sonido. Y después también tienen que ver con el medio los límites, o sea, todas las paredes y el piso y los objetos que hay en una sala donde el sonido puede, yo pongo a vibrar una fuente sonora, esa oscilación viaja por el espacio hasta que choca con algún medio, y cuando choca con ese medio pueden pasar tres cosas, pero principalmente dos vamos a ver acá para no meter lío. Puede ser absorbida, que siempre parte de esa energía va a ser absorbida, pero también puede ser reflejada, entonces ese sonido rebota para el otro lado, y cuando rebota muchas veces va llegando a los oídos de la persona que está escuchando, no solamente el sonido directo que viene de la fuente directo al oído de la persona que va a escuchar, sino que empiezan a sumarse todos los rebotes de ese sonido directo cuando choca con cada una de las superficies de un recinto, ponele. Eso es lo que llamamos reverberación. Y la reverberación llega muy rápido a nuestros oídos y llegan de múltiples lados. Hay reverberaciones de primer orden, que son las que rebotaron una vez y llegan a nuestros oídos, reverberaciones de segundo orden que rebotaron dos veces y después llegan a nuestros oídos, y así sucesivamente, hasta reverberaciones que rebotaron muchas veces hasta que llegan a nuestros oídos. Y ese tipo de reverberaciones cambian muchísimo la escucha de un sonido directo, ¿no? Ahora que mandamos nosotros audios en WhatsApp todo el tiempo, podemos darnos cuenta claramente que suenan diferentes. Bueno, todos hemos mandado un audio desde el baño y la persona que está del otro lado te dice, ah, estás en el baño. Se escucha muy diferente nuestra voz dependiendo en dónde estemos. Y eso es muy evidente en la música, ¿no? Los teatros buenos para música de cámara y cosas y música que no requiere amplificación son aquellos teatros que tienen una buena acústica. ¿Y qué es una buena acústica? Bueno, ni más ni menos que una buena relación entre el sonido que sale de los instrumentos y los rebotes que se dan en la sala antes de llegar a los oídos de los espectadores. El ejemplo que pongo siempre yo es el Teatro Colón, que es una de las mejores salas del mundo, que tiene una de las mejores acústicas del mundo. ¿Y eso qué significa? Bueno, ni más ni menos que la reverberación que tiene, ¿no? Vos metés un instrumento ahí, suena y rebota en todas las paredes, y cuando llega a tus oídos suena bien. Y eso le hace una buena sala, solamente por la reverberación, no por por ningún equipo eléctrico ni electrónico ni nada. O sea, en los teatros de este tipo, que se dice que tienen buena acústica, es una buena relación entre el sonido que sale directo de los instrumentos o la voz del cantante o lo que sea, y cómo esos rebotes que se dan en los diferentes materiales que tienen estas salas y la forma que tiene la sala, todo, y cómo eso llega a nuestros oídos, el tiempo que dura esos rebotes dando vuelta, etc. Por lo tanto, en el medio es tan importante el medio elástico donde el sonido viaja, como los lugares, como los objetos con los que se topa y choca, que hacen que sea absorbido, reflejado o transmitido del otro lado de diferentes maneras, dependiendo de la composición de cada uno de estas paredes o pisos o superficies reflectantes. Y por último tenemos el receptor. Estamos hablando como receptor, no de un receptor eléctrico que pueda grabar eso o un micrófono, sino que estamos hablando de un receptor vivo, digamos, de un ser vivo capaz de recibir esta información y procesarla de alguna manera. Entonces lo que hace el sistema auditivo es recibir estos cambios de presión del aire. Estos cambios de presión del aire ponen a mover al tímpano, y esos movimientos son traducidos después por el oído interno, que vamos a ver bien después en la clase de sistema auditivo, en información neuronal. Ya lo dije varias veces, pero es importante porque es esa información neuronal la que a nosotros nos da la sensación de que algo está sonando. En realidad afuera no hay nada sonando, simplemente son partículas vibrando. Bueno, el principal objetivo de este curso, como dice aquí abajo, es analizar lo que ocurre en cada una de estas tres etapas, ¿no? Lo que pasa con la fuente, lo que pasa con el medio y lo que ocurre con el receptor. Así que vamos a intentar que se entienda de qué estamos hablando en cada una de estas etapas. Acá tenemos un ejemplo de lo que es el oído externo, ¿no? Con el tímpano, los tres huesitos y acá tenemos la cóclea. Esto lo vamos a ver en otra clase en detalle, así que acá no quiero frenar tanto, pero acá es donde se producen los cambios, acá es donde se produce el cambio entre la información física producida por una onda sonora a información neuronal que viaja por el nervio auditivo.
Bueno, entonces para lo que estamos estudiando nosotros, el curso se llama acústica y psicoacústica. ¿Qué separa la acústica y psicoacústica? Bueno, cuando hablamos de acústica hablamos del evento acústico, las ondas sonoras, o sea, la fuente, el medio y todo lo que hablamos. Y cuando hablamos de psicoacústica hablamos ya de esa información traducida a información neuronal que va a ser analizada por el cerebro. Nosotros vamos a hablar en toda esta primera parte del curso entonces de el evento acústico o de las ondas sonoras como evento físico, no perceptual. Esta diapositiva la pongo, después vamos a hablar más de esto, pero hablando de, por ejemplo, los seres humanos somos capaces de percibir ondas sonoras que van desde frecuencias de 20 oscilaciones por segundo. Imagínense ese diapasón haciendo 20 veces el movimiento completo de oscilación hasta 20.000 veces por segundo. ¿Ok? ¿Para qué pongo esta diapositiva? Para que nos demos cuenta, por ejemplo, que para nosotros solamente va a ser un sonido, una onda sonora que esté dentro de ese rango de frecuencia. Sin embargo, hay muchos otros animales que pueden escuchar frecuencias mucho mayores o menores, en el caso de los topos o en el caso de los elefantes o en el caso de los perros, los gatos y ni hablar los delfines y los murciélagos que ellos se manejan con una estrategia que se llama ecolocalización. Ellos emiten sonidos de alta frecuencia y después son capaces de escuchar los rebotes y tienen una visión, digamos, una especie de visión con esos sonidos. Después lo vamos a ver bien en el curso. Pero entonces fíjense que para los animales las ondas sonoras por arriba de 20.000 Hz son sonidos, pueden ser considerados sonidos y para nosotros no. ¿Ok? Entonces, para nosotros una onda sonora que tenga más de 20.000 Hz no va a ser un sonido, no nos va a producir ningún tipo de sensación. Somos sordos a esas perturbaciones. Y sin embargo hay animales que tienen un sistema auditivo capaz de detectarlas y que sí va a tener un sentido, una onda sonora de esa frecuencia. ¿Okay? O sea, no toda onda sonora física va a ser un sonido para todos los animales, digamos, ¿no? O sea, en el caso del ser humano solo es la que tengan de 20 Hz a 20.000 Hz van a estar dentro de nuestro rango audible, que se llama. El rango audible del ser humano para ondas sonoras va desde 20 Hz, oscilaciones de 20 veces por segundo. 1 Hz es una oscilación por segundo, 20 Hz son 20 oscilaciones por segundo y 20.000 Hz son 20.000 oscilaciones por segundo. Los humanos, para hacerla fácil, escuchamos de 20 a 20.000 Hz en el mejor de los casos. Cuanto alguien joven, 18 o 20.000 puede llegar a escuchar, cuanto más viejito uno se va haciendo, va perdiendo la capacidad de escuchar sobre todo frecuencias altas y agudas. Así que llegaremos a los 15, 16, ponele, los de mi edad. Pero bueno, para hacerla fácil, de 20 a 20.000. O de 20 Hz a 20 kHz, se puede decir tanto. Entonces, el evento acústico es una onda en la que se propaga una vibración de las partículas del medio. Fuente sonora hace vibrar las partículas del medio y esa vibración de una partícula del medio afecta a la que tiene al lado y la pone a vibrar y esta afecta a la que tiene al lado y afecta a la que tiene al lado. Entonces, una onda siempre se le llama algo que viaja en el espacio. ¿Okay? Entonces, cuando una vibración viaja por el espacio, es una onda. En el caso de las ondas sonoras son vibraciones producidas por una fuente sonora, o sea, vibraciones de presión. Bien. Vamos a hablar ahora un poquito de vibración y onda. No sé si yo ya se los dije, pero ustedes van a tener, ustedes van a poder contar con los PDFs de todas las clases que yo les estoy mostrando acá, así que no se preocupen si los paso rápido, ¿no? Ustedes van a poder tener todas estas clases, se las voy a pasar yo en PDF. Entonces, vibración. Vibración es un movimiento, en general de pequeña amplitud, en el cual se produce un desplazamiento en torno a una posición media de equilibrio. Vamos de vuelta al ejemplo. Vamos de nuevo al ejemplo del diapasón. Si yo tengo, ahí va. Yo tengo el diapasón acá quietito, bien, esa va a ser la posición de equilibrio, el cero, cuando la fuente se encuentra quieta. Cuando yo lo perturbo, bueno, ahí ya lo había perturbado, este diapasón se mueve y siempre se mueve en torno a la posición de equilibrio. Fíjense que se mueve para un lado y para el otro más o menos la misma amplitud, ¿no? De hecho, cuánto se separe de esa posición de equilibrio va a ser la amplitud de esa oscilación. Cuanto más se separe,
de la posición de equilibrio va a tener más amplitud. Si oscila muy cerquita de la posición de equilibrio va a tener poca amplitud, y cuanto más se separe de la posición de equilibrio, más amplitud va a tener. ¿Y eso de qué depende? Bueno, de la fuerza con la que yo lo estoy percutiendo o de la cantidad de energía que yo le estoy metiendo. Entonces, cuanto más amplitud de oscilación tenga, mayor va a ser los cambios de presión que va a generar en las partículas del medio. Y por lo tanto mayor van a ser los cambios de presión que le van a llegar al tímpano y al oído, y esa mayor amplitud de oscilación de la fuente y por ende la mayor amplitud de la oscilación de todo el sistema va a ser percibido como mayor intensidad sonora o mayor volumen. Es como subir el volumen del estéreo, digamos. Cuando nosotros estamos aumentando la amplitud de oscilación de una fuente sonora, nosotros lo vamos a escuchar como que aumenta el volumen o la intensidad sonora de ese sonido. Volvamos a la clase. Bueno, en este movimiento existe una fuerza llamada recuperadora que actúa sobre la partícula o el sistema, tratando de llevarlo a su posición de equilibrio cuando éste se separa de ella. En el caso, volvemos al caso del diapasón. Yo lo pongo en movimiento para un lado y esta fuerza recuperadora lo quiere volver a la posición de equilibrio, se pasa por el otro lado y se queda oscilando en torno a esa situación de equilibrio hasta que con el tiempo se queda quieto de vuelta. Bien, por eso se genera una oscilación. ¿Okay? No es que le pego y hace tuc y se quedan las maderas que vibran en los instrumentos, las maderas buenas para instrumentos o generalmente todo lo que sea sonoro y tenga sonido y que quede sonando un rato largo tiene la capacidad de vibrar o de oscilar. O sea, no de quedarse quieto, sino de que cuando vos le entregás energía se queda vibrando. O que es lo mismo que sonando. Se deja de mover y se va el sonido. Acá vamos a ver un ejemplo de lo que ocurre con la compresión y la descompresión en el caso de un péndulo. De arena. Bien, imagínense que el péndulo de arena en vez de ser un péndulo de arena, que es lo que estamos viendo acá, es el diapasón en reposo. Bien, tenemos el diapasón en reposo. Cuando nosotros lo ponemos en movimiento, el diapasón pasa siempre por el lugar de equilibrio, moviéndose para un lado y para el otro, ¿no? Para un lado y para el otro. Nosotros lo que estamos viendo acá entonces es, en el tiempo, cómo comprimió y descomprimió, comprimió y descomprimió. Lo que está dibujando acá en la arena, y por eso le muestro yo a ustedes este ejemplo, es lo que se conoce como una onda senoidal, porque se describe bien por la función seno, digamos. Entonces es una onda que tiene cierta amplitud, cierta frecuencia, que se repite en el tiempo y es periódica, que se llama. Fíjense que esto es exactamente lo mismo en el tiempo. Y nosotros lo que podemos tener acá es medir, y por eso puse este ejemplo, un ciclo completo. ¿Qué sería un ciclo completo? Un ciclo completo sería cuando el movimiento, en este caso del péndulo, pero podría ser del diapasón, va hacia un lado, pasa por el estado de equilibrio, vuelve hacia el otro y vuelve hacia la posición de equilibrio. Entonces, fíjense, alarguemos de acá. Va hacia un lado, comprime, pasa por la posición de equilibrio, descomprime y vuelve a la posición de equilibrio. Eso sería un ciclo completo, ¿no? Un ciclo completo de una onda. ¿Ok? Compresión, compresión, descompresión y vuelta al punto de equilibrio. El ciclo completo también lo podemos medir de un pico a otro pico, por ejemplo. Lo podemos medir de acá. Vuelve hacia el otro lado, descomprime, pasa por el centro y vuelve a la posición donde estaba la compresión máxima. O podemos medirlo con la descompresión en cualquier lado porque esto es periódico, ¿no? La frecuencia de esto no cambia. ¿Ok? O sea que podemos medir un ciclo completo tanto desde acá hasta acá como desde el equilibrio hasta el equilibrio o desde la compresión máxima hasta la otra compresión máxima. No quiero armar mucho lío con esto porque después vamos a tener que entender lo que es la longitud de onda a partir de cosas como esta y por ahí es difícil de comprender.
Bueno, voy a cortar un poquito con el video porque escucho abajo que se está armando ahí lío. No sé qué le pasa a mi hija. Ahí regreso en el próximo videito.